Bienvenidos, estamos de tertulia, estamos platicando y el día de hoy se antoja pues hablar un poco del norte, de la frontera, cómo andamos ahí, ¿no, Julio? Que hay una que la frontera, no. No le digas porque creo- sí canta, Sí, sí bueno, canta. bueno, Sí, pues ahí está. Hoy está Julián Herbert con nosotros, joven valor, promesa de las letras. A ver, Eso sí, ya a muy estas bien. alturas es un chiste. Lo voy a tomar, salud. Muy bien, Salud, muy bien. Salud, claro. Vamos a platicar, pues, de ver cómo anda la frontera. Tú que por allá vives. Las chulas fronteras, el norte de México. Anda de muchas maneras. Yo creo que uno de los temas ahora, para mí, es cómo, a pesar de lo que diga el Supremo Pontífice Heriberto Yepes de Tijuana, Ah, sí, ¿verdad? que él es el que dicta Lo que es y no lo que es. debe ser y no es, debe ser el norte. Yo como soy un poco hermano separado, a mí me interesa mucho la idea de que más que el norte y la frontera, cada vez está más expandido esta noción de los nortes y las fronteras, ¿no? Que al imaginario mexicano por fin se ha incorporado la amplitud del territorio que es el norte y el desierto, y que de manera muy cruda quienes han venido a ponernos eso enfrente de la cara han sido el mundo ilegal, la delincuencia Ah, sí, organizada. sí. Creo que ha puesto como en una explosión la idea un poco santificada, incluso desde el norte, de que había una unidad cultural de lo norteño. Por supuesto que compartimos muchas metáforas, el desierto, un habla particular, un imaginario que abarca hasta el atuendo, ¿no? Pero de pronto resulta que una ciudad como Torreón, Coahuila, se convierte en una de las 5 ciudades más violentas de Latinoamérica, porque es la frontera, y eso, o sea, dentro de México hay una frontera entre dos nortes, Ah, y son dos nortes económicos, ¿no? Digo, esto pasó en 2007 más o menos. El norte, el noroeste, controlado por un cártel, por el Chapo, y el noreste, penetrado por esa entelequia hiperviolencia. Yo creo que la gran entelequia de la hiperviolencia en México, que fueron los Zetas, ¿no? Y en un momento dado, entre Gómez Palacio, Durango, y Torreón, Coahuila, 2 ciudades gemelas, de pronto se creó una frontera entre los dos nortes, ¿producto de la violencia? producto de la violencia. Es decir, cuando los Zetas avanzan, perdón, porque llevo 5 días en la fila, desde que los Zetas avanzan desde Tamaulipas, ocupan un territorio que van controlando y llegan a Torreón, esto es como cuando se cuenta esta historia desde una perspectiva militar, va a haber una larga batalla que contar, que es la batalla por Torreón, creo yo. ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahí llegan? Bueno, porque es una frontera ¿O natural. por qué ahí le dan batalla? Yo creo que porque es una frontera natural, está marcada por un río para empezar, por el lecho seco de un río, que es el río Nazas. Yo creo también por lo estratégica que es Torreón y la laguna en general, como un espacio del imaginario de la modernidad en México. Yo estoy fascinado con la laguna. Escribí este libro que es La Casa del Dolor Ajeno, tratando de reconstruir no solo una masacre que hubo en la Revolución, sino la historia de Torreón. Torreón es una ciudad que tiene 107 años en este momento en el que estamos conversando. Es decir, hay seres humanos más viejos que esa ciudad. Eso me parece súper interesante, y me parece que esa marca cultural que se da ahí en Torreón tiene que ver con toda una tradición estratégica de comercio y de violencia.
Julián, y esas fronteras que dices, ¿las uniformamos solamente hablando de violencia? ¿Las identificamos solamente hablando de violencia? ¿Es eso la característica de las fronteras de nuestro país? ¿O qué diferencia podemos marcar a lo largo de las fronteras? Claro, se me hace una gran pregunta y la verdad es que yo todavía estoy contestándola en mi cabeza, ¿no? Pero es una gran pregunta. Yo creo que no. Yo creo que hay algo básicamente violento en la noción de frontera. Exacto. Hay algo esencialmente violento en la noción de frontera porque sí separa. Claro. Es decir, hay una marca ahí y toda frontera es de algún modo una cicatriz. Si no una herida, por lo menos es una cicatriz. Hablando metafóricamente. Te voy a dar un ejemplo que se me ocurre así muy rápido. Hace 2, 3 años yo viajé a la Ciudad de México a hacer un trabajo que disfruté mucho con un arquitecto francés, Laurent Portejoie. Laurent es un arquitecto que no vive en París. Es decir, él vive en una pequeña ciudad de la provincia francesa. Y yo vivo en Saltillo, en el norte de México. Y nos invitaron a hablar sobre la Ciudad de México. Un escritor y un arquitecto. Y dijimos, ¿qué tema se nos ocurre? La frontera. Fue lo primero que surgió. En el mero capital, en la mera capital, el corazón del mundo chilango, dijimos, vamos a hablar de las fronteras, ¿no? Aquí. Y a ver cuáles son las fronteras entre las colonias. Ese fue uno de nuestros. Entonces, una de las primeras fronteras que encontramos fue entre la Roma y la Doctores. Y la frontera es, bueno, tú puedes cruzar la avenida Cuauhtémoc, que sería la frontera que marca esa. Pero la frontera más notoria es que la colonia de Roma está completamente iluminada, llena de restaurantes, coches bonitos, restaurantes con mesas en la calle. Cruzas la Cuauhtémoc y del otro lado lo que hay es un expendio, basura en la esquina y la tercera parte de la iluminación. Que ahí también Además, ya claro, te estás claro. desquitando porque dices, bueno, fronteras sí, pero también ustedes, ¿no? En sus ciudades Sí. del centro, de la Exacto, capital, tienen exacto. sus fronteras. Claro, yo también creo decirlo. Y es que creo que mucho tiene que ver, bueno, exactamente cómo define, ¿a qué le estás definiendo frontera? ¿Únicamente a lo que separa un país de otro o a lo que separa una colonia de otra? Claro. Es a donde a veces nos olvidamos y no volteamos a ver. Que es Sí, lo que yo- nos estás platicando ahorita. Claro, yo pienso que hay una imaginación de la frontera. Es más, yo creo que en el fondo lo terrible que viene, porque yo creo que viene algo terrible, con los cambios ahora en Estados Unidos, yo creo que lo terrible que viene del lado de la imaginación, ¿no? Hay una imaginación soterrada en Estados Unidos de prepotencia, de supremacía, y lo que esta elección ha hecho fue despertar ese monstruo, ¿no? Un monstruo que estaba ahí medio adormilado. Y yo pienso que las fronteras tienen eso. No es solamente el documento, no es solamente la diferencia del idioma, es sobre todo los seres imaginarios, ¿no? Para mí esa es una idea que me provoca mucho. Cómo hay mucha luz en la Roma, en la colonia Roma, Ajá. y poca luz en la colonia Doctores. Porque la diferencia entre la luz y la oscuridad es como la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Claro. En un imaginario muy primitivo, ¿no? Esto que mencionabas hace un momento, Julián, un nuevo gobierno del otro lado de la frontera de México obliga a que los habitantes de la frontera de nuestro país también tengan que cambiar, también tengan que prepararse para algo, tienen que estar capacitados, tienen que ponerse a la defensiva de algo. ¿O es...? Híjole, es una pregunta bien fuerte también, porque yo, según mi experiencia, estos cambios macroestructurales, digamos, van a afectarnos más como país que a quienes vivimos ahí como región.
¿Qué ¿Será? tal? Vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento. Comuníquese con nosotros, entre en esta plática, regresamos en un momento. Y bueno, regresamos porque estamos aquí en el punto de la macro y la región. Sí, bueno, decía yo que este cambio político que se avecina, digo, yo no sé cómo va a manifestarse en lo regional, todavía no lo tengo muy claro, pero sí creo que esos cambios siempre golpean más duro las relaciones en el macro cultural que en la región. A mí me importa mucho el problema de la frontera de México como tal, además como frontera, como una gran frontera, ¿no? Porque es la frontera también entre Centroamérica y Estados Unidos, ¿no? Pero la verdad, la realidad cotidiana es que quienes vivimos cerca de la frontera tenemos menos problemas. Es decir, yo necesitaba cruzar por Estados Unidos, no ir porque es un país que no me gusta, la verdad, cruzar por Estados Unidos durante un fin de semana. Y fui a pedir mi visa y me preguntaron, ¿dónde vive usted? Yo dije, en Coahuila, que está en la frontera. ¿Tiene una casa? Sí. ¿Está casado? Sí. ¿Sus hijos van a la escuela? Sí. Ahí está su visa. Y yo había pedido una visa por un fin de semana y me dieron una visa por 10 años. ¿Qué tal? Que vieron que eras premio de literatura Mondadori y dijeron, ahora sí, este no se nos va. Se lo merece por 10 años. Se lo merece por 10 Una años. buena novela. ¿Eh? Oye, No. pero, a ver, tú vives en la frontera y aún así dices que no te gusta pasar a los Estados Unidos. No me gusta mucho. A la gente de mi región, antes, bueno, ahora menos, pero siempre ha enloquecido eso de ir y venir con la frontera. No, porque, bueno, para mí las cosas han sido distintas culturalmente también. Cuando yo era niño, en el contexto en el que yo vivía, era un poco vergonzoso hacer eso. Porque a mí me criaron, como yo crecí como animalito del monte ahí en un pueblo acerero, que es Ciudad Frontera, Coahuila. Imagínate, yo crecí en un pueblo que se llama Ciudad Frontera. Ciudad Frontera. Por eso la frontera es una imaginación también para mí muy fuerte, ¿no? Claro. Y toda la gente del pueblo, todos los varones del pueblo, prácticamente todos, trabajaban en la industria del acero y buena parte de ellos eran sindicalistas, maoístas, de la sección 147 del sindicato del acero. Todos los tipos que me formaron no eran profesores universitarios, eran obreros que habían estudiado a Marx y a Mao en folletos ilustrados por Rius. Y tenían una idea muy recalcitrante, sobre todo ellos allá en el norte, sobre cómo eras un traidor si ibas a comprar. Claro, yo me moría por los dulces que vendían en la frontera. Juguetes. Claro, no, déjate los juguetes. Los dulces, dice, los dulces eran lo dijo. Esos Siempre eran has sido goloso, entonces. Por eso estoy en esta. ¿Qué dices? ¿Cuánto crees que esto es de importación? Exacto. Puro azúcar de importación. Así es, sí. Pero bueno, era y no, nunca me aficioné tanto a Estados Unidos porque de pronto me gusta mucho esa sensación huidiza que sí sucede, de que a veces se te pierde un poco la frontera. Por más que haya diferencias culturales, por más que haya evidentes diferencias políticas, si hay algún fluido en la frontera. Yo lo he sentido, lo he sentido mucho viviendo en el norte en general, pero lo sientes mucho en ciudades como Matamoros o como Tijuana, que son dos extremos, incluso no nada más culturales, sino de dimensión demográfica, ¿no? Tijuana es una gran ciudad, Matamoros es un pueblo. Pero la sensación de que la frontera se interpenetra y se mueve es muy clara en las dos ciudades. Yo he pasado, no he vivido ahí, pero he pasado largos periodos, o sea, meses, 3, 4 meses, en cualquiera de esas dos ciudades. De niño viví en un pueblo que se llama
Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Y la sensación en esa época, en los 80, era que no había frontera. No te paraban, no nada, tú avanzabas. Es que la frontera además tiene muchas dimensiones, eso es otro tema. Que a veces no, está muy, por ejemplo, Trump habla del muro y hablamos del muro y no vemos, primero, la muy evidente diferencia de que la mitad de la frontera tiene un río y la otra mitad no. Y luego que la mitad que no tiene río tiene ciudades, por lo menos 2 ciudades, estrictamente fronterizas. El noreste no es tan marcadamente urbano. Son pueblos pequeños, ¿no? Es decir, la frontera entre Ciudad Acuña, Piedras Negras, Eagle Pass, Laredo sería lo más parecido a una ciudad ahí, ¿no? Y luego está este tramo entre Laredo y Reynosa que se llama la frontera chica, así lo llaman en Tamaulipas, que se volvió en algún momento uno de los lugares más violentos de México. Y Reynosa también. Bueno, Reynosa, claro, es que entre Laredo y Reynosa hay eso que se llama la frontera chica, donde está Ciudad Mier y Miguel Alemán, pero ese es el trayecto que yendo hacia el sur llega hasta Veracruz. Entonces, esa es otra línea fronteriza que a veces no vemos en la lectura que hacemos del país. Claro, pero ahí está. Exacto, esas otras líneas que son otras fronteras, digamos, ¿no? El trazo que va desde Veracruz hasta Tamaulipas es una ruta de la misma manera que el trazo que va desde Sinaloa hasta Torreón es otra línea fronteriza. Entonces, es como yo a veces veo los trazos del país como el informe meteorológico, que habla de flujos, claro, y la corriente del invierno y la corriente del verano, o como las corrientes marítimas, ¿no? Que no están registradas como una frontera, pero al momento de vivir la vida práctica son fronteras también. Lo malo es que aquí no hay un edecán que nos explique el país, Así ¿no? Alguien en minifalda, pónganme a alguien en minifalda que me explique esas fronteras. Ese debería ser el aforismo de hoy. Pónganme a alguien en minifalda que me explique México. Por favor. Oye, Julián, es la misma sensación, dices que has pasado meses en Tijuana y meses en Matamoros, viviendo en la frontera. ¿Es la misma sensación vivir en Matamoros, saber lo que tienes a un lado, que vivir en Tijuana y saber lo que tienes del otro lado? No, yo creo que es muy distinta la sensación, al menos para mí lo ha sido, y creo que para los habitantes también. En general, el norte ha construido un imaginario chauvinista, que a mí me gusta mucho y formo parte de él, casi vengativo con el resto del país. Ajá. Porque durante décadas, en realidad durante siglos, Ajá, el norte fue visto con mucho desprecio. Y creo que a partir de los años 70 y hasta ahora, el norte ha construido una gran fuerza económica, política. Presencia cultural en las letras, por ejemplo, idiomática también. Entonces, los norteños asumimos que somos un solo norte. Exacto. Como una especie de brigada de la venganza de los nómadas, ¿no? Ajá. A mí me parece que cuando te acercas al territorio, ves que todo eso está lleno de facciones y que las diferencias geográficas y sociales son súper importantes para entender lo que el norte es. Por ejemplo, Tijuana es una ciudad que se desarrolló con un imaginario posmoderno muy marcado, con una noción de cultura migrante muy fuerte. Eso.
y que en parte sí era el patio trasero de Estados Unidos, donde había diversión y todo lo prohibido, ¿no? Claro. De esto tenemos que hablar en un momento. Hacemos una pausa. Usted también puede participar. Entre en esta tertulia. Y entonces Tijuana, con su fama de patio trasero, donde estaban las chicas de dólar, el burrito pintado, donde el gringo sí podía tomar. Tijuana desarrolló a partir de ahí creo yo, una personalidad y una economía distintas a otros puntos del país. Adquirió una personalidad propia muy fuerte. Es una ciudad con una idiosincrasia muy buena. A mí Tijuana en realidad, Tijuana y Ciudad Juárez me recuerdan mucho a Torreón otra vez. Ciudades jóvenes que de algún modo se volvieron antropófagas de la cultura que les estaban echando encima. Es decir, el mundo gringo te trata eso, como un patio trasero. En el caso de Torreón hay un énfasis en el ferrocarril y la modernidad porfiriana. Pero a mí me parece muy interesante, perdón que vuelva al tema, pero Torreón es una ciudad que me obsesiona, lo reconozco. Es una ciudad que amo y odio profundamente. Como todo en tu vida. Pues que no hay otra manera, ¿no? Pero Torreón, por ejemplo, es muy fronteriza, estando porque es la frontera no entre el norte y el sur, sino entre el este y el oeste. Es la primera ciudad del este y la última ciudad del oeste de México, en el desierto, ¿no? Entonces, yo creo que esas ciudades, para simplificar, agarraron ese influjo de la migración y en lugar de convertirlo en algo ajeno, lo interiorizaron y construyeron una cultura basada en eso. Y creo que estas pequeñas ciudades del noreste, como Laredo, Reynosa, Matamoros, sobre todo la parte tamaulipeca, y más aún las ciudades pequeñas de Coahuila, que es donde yo vivo, que son Piedras Negras y Acuña, no han logrado esa personalidad. Son pequeños pueblos mexicanos que siguen dándole servicio, que siguen siendo el patio trasero de Estados Unidos. Tijuana no es el patio trasero de nada. Tijuana es una polis poderosísima en términos culturales. Sí, tiene una personalidad, porque Tijuana no es nada más la violencia, ni no es nada más el Secut, y no es nada más los callejones, la calle Coahuila, no, es muchas cosas más. Es un semillero del boxeo mexicano, por ejemplo. ¿No? Tijuana es una ciudad con una personalidad poderosa, como la tienen ciudades como Guadalajara o como la Ciudad de México o desafortunadamente Puebla, en un sentido conservador. ¿Por qué oye, dice desafortunadamente Puebla, ¿por qué? Si ahí Eso más Los bien. Ángeles oyeron la campana. Tienes razón. Y por ejemplo, creo que ese protagonismo, para hablar otra vez del norte y las imaginaciones de la frontera, que ese es un protagonismo que una ciudad como Monterrey llegó a tener en los años 90 y perdió. Que se perdió ahí una brújula, porque ese es otro tema, para mí al menos, de la verdadera federalización de México. La federalización tendría que ser un proceso de la imaginación también, ¿no? Yo creo que el universo de lo tapatío es muy claro y tiene un peso cultural enorme. Ok. Y lo tijuanense, y lo chilango, hay esas fuerzas. Estoy hablando más allá del baile folclórico, ¿no? Hablo de una Lo modernidad. yucateco. Claro, sí. También. Lo yucateco, claro, pero lo yucateco sí creo que todavía está más afincado en la tradición. En cambio, para mí, por ejemplo, Guadalajara es una ciudad que tiene una fuerza, también un poco fronteriza de otra manera, porque
tiene toda esa tradición, pero por ejemplo, esta ciudad me parece que es la más cosmopolita en términos de diseño, por ejemplo. Yo creo que la Ciudad de México no tiene la exquisitez burguesa, es una cosa completamente burguesa, pero el diseño tapatío juega un papel súper importante en la cultura mexicana, y yo creo que eso viene de una herencia arquitectónica que en el fondo tiene también una tradición previa casi rural, digamos. Me estoy yendo muy lejos, pero siento que estas ideas como de cómo lo regional puede empapar de algún modo la construcción de un ideario de lo nacional, tienen que pasar por la imaginación, ¿no? Interesante. Muchas fronteras pues hay en México. Muchas fronteras. ¿Estamos hablando de muchas fronteras? Yo pensaría que sí, yo pensaría que la primera frontera, o sea, que la primera línea de defensa de la frontera ahí tendría que ser, y digo, hablo de línea de defensa en un sentido casi de oxímoron, sería recapitular nuestra frontera con la lengua española y con el resto de América, o de la América que más me es entrañable a mí. Yo creo que la gran frontera es la frontera con Centroamérica. Esa es la que... En este momento me parece que en el momento en el que hay toda esa fuerza como de odio y vamos a hacer el muro, México se ha volcado en esa mirada hacia el norte, en lugar de decir, hagamos eso que los frailes llaman un examen de conciencia, y veamos que somos parte de ese problema. Claro, ¿qué estamos haciendo? Hemos tratado a Centroamérica, que es en muchos sentidos parte, o sea, tenemos una historia compartida, una historia común. Pero es que al hablar de frontera, siempre pensamos en frontera norte. Si con cualquiera que le digas, oye, la frontera, todo el mundo se va al norte. Automático. Claro. Un Sí, automático. pero al sur no. Exacto. Y a mí me parece que en este momento en Centroamérica están pasando cosas súper interesantes a nivel cultural, a nivel político. No sé, no alcanzo a ver una perspectiva económica, pero creo que está todavía muy atomizado. Pero para mí uno de mis grandes descubrimientos de los últimos 2 o 3 años es mi encuentro con la literatura centroamericana, por ejemplo. ¿No? Una literatura Que no se conoce mucho ni se que mueve no se mucho. conoce mucho y que no se ha promovido, pero que tiene una potencia muy significativa. Yo podría pensar en un narrador como Carlos Cortés, costarricense, un joven novelista también costarricense, como Warren Ulloa. Hay países a los que veo más y otros a los que veo menos. El desarrollo de la nueva literatura, poesía y sobre todo narrativa nicaragüense es potentísimo. Mucho gracias a, creo yo, que estaba acá, a Sergio Ramírez. Sergio Ramírez generó además un encuentro por ahí que se llama Centroamérica Cuenta. En fin, para mí ha sido un gran descubrimiento, siendo un güey del norte, alguien que vive en el norte y entiende lo que significa el paso de la frontera. Yo me identifico mucho me identifico mucho con la frontera entre Centroamérica y México desde el punto de vista del centroamericano. Las facilidades que yo tengo como norteño respecto de la cultura de Estados Unidos, o sea, la posibilidad de integrarte culturalmente ahí son mayores que las que tú tienes como mexicano de integrarte culturalmente con Centroamérica, que compartimos el idioma, la historia, la tradición gastronómica, digo, lo que quieras. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué necesitamos para que, como decía Daniel, cuando hablemos de fronteras no solamente pensemos en la frontera norte? ¿Qué necesitamos para voltear a ver a la frontera sur? Híjole, Más allá del de la numerosa cantidad de ilegales que se pasan para llegar a la frontera norte.
Porque es para lo único que nos sirve de referencia en la frontera sur. Ya me dio miedo porque no quiero empezar a ilustrar a la nación. No, Oiga, no quiero darles pues, ejemplos. Nos dice. tenemos que quedar en esa, se acabó. Entonces, queremos agradecerte, Es nomás, Julián. muchas gracias. Gracias, No, Julio. muchísimas Gracias, a Daniel. ustedes. Esto ha Siempre. sido una tertulia más. Nos vemos en la próxima. Gracias a usted.